Imagínate que un país entero gasta más dinero en pagar los intereses de su tarjeta de crédito que en mantener a su propio ejército. ¿Sabes que suena a, no sé, al guión de una película sobre un estado fallido, ¿verdad? Totalmente. O al menos a una economía que está, bueno, al borde del colapso inminente. Pues bienvenidos al panorama económico de Estados Unidos a principios de este año 2026. Así es. Hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en toda la información que hemos recopilado sobre este tema, prestando especial atención a un informe muy exhaustivo titulado La economía de EU, señales de riesgo para 2026. El objetivo de hoy es intentar mirar un poco más allá de los titulares optimistas que vemos todos los días en la prensa financiera. Y es un ejercicio fundamental, porque la premisa central que atraviesa todos estos datos nos plantea una disyuntiva que, sinceramente, debería hacernos reflexionar a todos. Ya. Nos obliga a preguntarnos si la aparente estabilidad que sugieren ciertos indicadores macroeconómicos es real o si, por el contrario, estamos inmersos en una especie de estabilidad simulada. Y creo que es importante aclarar desde el minuto uno que el objetivo de desgranar esto no es adoptar una postura alarmista ni predecir el apocalipsis económico, ni mucho menos. Claro, no se trata de asustar a nadie. Exacto. Se trata puramente de entender los mecanismos ocultos de la economía para tener una imagen clara de la realidad y estar preparados. Exacto, es que el conocimiento es poder al final. Vale, vamos a desgranar esto. Y quiero empezar por ese dato que he mencionado al principio, porque te juro que cuando lo leí en nuestras notas, tuve que repasarlo 2 veces para asegurarme de que no había un error tipográfico. Suele pasar, sí. Las cifras son de locos. Estamos hablando del gobierno federal y de la deuda nacional. O sea, las cifras han alcanzado un punto que parece desafiar la gravedad. Desafía la gravedad y en muchos sentidos desafía toda la lógica fiscal a la que estábamos acostumbrados. A ver, a principios de este 2026 la deuda nacional de Estados Unidos ha tocado la cifra de los 36 billones de dólares. Billones con B, madre mía. Con B, sí. Pero el dato que realmente asusta a los analistas no es el volumen total, que ya es tela, sino la inercia. Es la velocidad de crucero que ha cogido esa deuda. Ya. Para que nos hagamos una idea, está creciendo a un ritmo de unos 6.000 millones de dólares al día. Espera. 6.000 millones de dólares diarios. Es una barbaridad. Pero claro, a nivel de calle, billón arriba o billón abajo, pues son cifras tan astronómicas que pierden todo el significado. El cerebro humano no está diseñado para procesar esos ceros. O yo al menos no lo estoy. Nadie lo está. Es normal. Lo que sí entiende cualquiera es la factura mensual, ¿no? Y aquí es donde la cosa se pone tensa. Porque por primera vez desde que se fundó el país, en 1776, el gobierno ha pagado más de $1 billón en un solo año fiscal única y exclusivamente para cubrir los intereses de esa deuda. O sea, solo los intereses. Lo fascinante de esto es cómo reordena por completo las prioridades de una nación entera sin que haya habido una sola votación al respecto. Ese billón de dólares no se ha destinado a infraestructuras, Claro. ni a educación, ni a sanidad. Es dinero que literalmente se evapora para mantener vivo el crédito del país. Para ponerlo en perspectiva, el gasto en intereses ya ha superado a toda la partida presupuestaria de defensa nacional. ¡Qué locura! Ha superado a programas gigantescos de salud como Medicaid. Ahora mismo, el pago de intereses es el segundo mayor gasto del gobierno federal, solo superado por la Seguridad Social. Y es un crecimiento explosivo, porque hace nada, o sea, hace apenas 5 años, el gasto en intereses era de unos 345.000 millones. Se ha multiplicado casi por 3 en un abrir y cerrar de ojos. Así es. Y encima, la proyección oficial es que la deuda pública va a pasar de rondar el 100% del Producto Interior Bruto a escalar hasta el 120%. Estamos hablando de superar el récord histórico absoluto del 106% que se alcanzó, ojo, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando literalmente hubo que reconstruir medio planeta. Y aquí es precisamente donde entra el concepto del espejismo macroeconómico o ese farol estadístico del que hablábamos. A ver. Porque si el gobierno está inyectando esa cantidad brutal de dinero prestado en el sistema, y al mismo tiempo tienes a las grandes tecnológicas anunciando inversiones faraónicas, el titular del PIB, del Producto Interior Bruto, pues sale positivo, y todo el mundo aplaude. Espera, frena ahí un momento, porque esto es algo que a primera vista me choca bastante. Dime. He visto en los informes
que las 5 grandes empresas tecnológicas van a invertir unos 700.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial para 2025. Eso es casi el tamaño de la economía entera de un país como Suecia. Sí, es gigantesco. Sobre el papel, esto impulsó un crecimiento del PIB del 2,2%. Entonces, ¿cómo puede ser eso un farol? O sea, si hay cientos de miles de millones moviéndose, construyendo centros de datos, comprando chips, ¿no es eso un motor económico real? Es una excelente pregunta, la verdad. Porque para entender por qué es un farol, hay que entender cómo se calcula el PIB. Vale. La fórmula básica suma el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. El truco está en esas exportaciones netas. Las importaciones siempre se restan. Ah, claro. Lo que ha ocurrido con la inteligencia artificial es que gran parte de esos 700.000 millones se ha destinado a hardware hiperespecializado y semiconductores que no se fabrican en Estados Unidos. Vienen de fuera. Exacto. Vienen de Taiwán, de Corea del Sur, de otros polos tecnológicos asiáticos. Vale, creo que lo voy pillando. Entonces, la empresa tecnológica estadounidense hace una inversión gigante, lo cual suma al PIB por un lado, pero al importar todo ese hardware masivamente, se resta por el otro. Ya veo. Cuando los analistas rascaron la superficie y ajustaron los datos, se dieron cuenta de que el impacto real, lo que se quedaba dentro de la economía estadounidense, impulsando el crecimiento interno real, era apenas un 20% o un 25% de lo que sugerían esos grandes titulares. O sea que el titular decía, el milagro de la IA salva la economía, pero en realidad el dinero estaba haciendo una especie de parada técnica en Estados Unidos antes de volar directamente a las fábricas de Asia. Esa es una forma muy gráfica de verlo, sí. Y he visto que algo parecido pasó con el comercio tradicional por culpa de la política, ¿no? Porque había una amenaza de nuevos aranceles masivos para 2025. Totalmente. Lo que vimos a finales de 2024 y principios de 2025 fue sinceramente un ataque de pánico logístico. Madre mía. Las empresas sabían que los productos importados iban a encarecerse de golpe por los nuevos aranceles. Así que adelantaron todas sus compras. Llenaron los almacenes hasta el techo. Claro, para esquivar el golpe. Eso generó un pico de actividad tremendo en los puertos y en las compras mayoristas, lo que disparó artificialmente las cifras de crecimiento de ese trimestre. Parecía una economía en plena ebullición. Ya, pero claro, una vez que tienes el almacén lleno, pues dejas de comprar. Es de cajón. Ese es el mecanismo exacto. No hubo un aumento real del consumo ni de la prosperidad ciudadana. Fue simplemente una distorsión temporal para esquivar impuestos fronterizos. Y la resaca de esa fiesta llegó de inmediato. Me lo imagino. En el primer trimestre de 2026, sin ese impulso artificial, la realidad golpeó de frente. El PIB se contrajo un menos 0,3%. El telón cayó y el farol quedó al descubierto. Buah. A ver. Yo me pongo a pensar. Si el gobierno está maquillando sus números con gasto a crédito y las empresas con inversiones tecnológicas que en realidad son importaciones, me pregunto qué está pasando a nivel microscópico. A nivel de calle, dices. Eso es. ¿Qué están haciendo las familias? Porque, a ver, dudo muchísimo que un hogar medio pueda emitir bonos del tesoro para pagar la hipoteca, para intentar cuadrar sus cuentas. Es que a mí me parece que están como un consumidor que presume de haberse comprado el equipo tecnológico más caro, pero en realidad han maximizado todas sus tarjetas de crédito y ahora solo puede pagar los intereses mínimos, que cada día son más y más altos. Esa es la transición clave. El comportamiento a nivel macro se refleja casi como en un espejo distorsionado en las finanzas de la gente común. El peso invisible de esta situación lo están soportando los hogares, sin ninguna duda. Si miramos la deuda doméstica, los números son, si cabe, más preocupantes que los del gobierno. Aquí es donde se pone muy interesante, porque si rascas un poco, la historia oficial de la economía va genial, se cae a pedazos en cuanto entras por la puerta de supermercado. Totalmente. A finales de 2025, la deuda total de los hogares alcanzó los 18,8 billones de dólares, otro récord absoluto. Pero el dato que de verdad te hiela la sangre es el de las tarjetas de crédito. Han llegado a un saldo de 1.277 billones de dólares. Y el problema fundamental no es la cifra bruta, que también, sino la naturaleza de esa deuda. Fíjate en esto. Hoy en día el 55% de los estadounidenses está utilizando tarjetas con pago aplazado. Lo que aquí en España conocemos perfectamente como tarjeta revolving,
donde no pagas el total a fin de mes, sino una cuota mínima que se eterniza. Y el drama es que no las están usando para irse de vacaciones a Cancún o para comprarse un capricho. ¿Qué va? Las están usando para la cesta de la compra y para pagar la factura de la luz. Gastos de pura supervivencia, financiados a un tipo de interés que ronda el 22,3% anual. Es que eso es casi usura legalizada y creo que es fundamental que quien nos escucha entienda la trampa matemática que esconde ese 22% en una tarjeta revolving. No es solo un interés alto, sin más. No, no lo es. Es que está diseñado para que no salgas nunca. He visto un ejemplo demoledor en los datos. Imagínate que compras $50 en comida en el supermercado y decides pagar solo la cuota mínima de esa tarjeta. Claro, porque la cuota mínima mensual de esas tarjetas suele estar calculada para cubrir apenas los intereses que se han generado ese mes y amortizar tal vez un 1% del capital principal. Exacto. Pues con esa fórmula matemática diabólica, esa triste compra de $50 en macarrones y pollo te puede llevar hasta 60 años en terminarse de pagar. ¡Qué barbaridad! Y te acabaría costando más de $60 extra solo en intereses. 60 años para pagar una cena. Y la realidad, además, es que el saldo medio que la gente lleva acumulado en estas tarjetas roza los $8.000. Hay un experto financiero, Andrew Heiser, que acuñó un término que describe esta pesadilla a la perfección. Él lo llama triaje financiero. ¡Ostras! Suena fuerte. ¿Lo es? Igual que un médico de urgencias en un hospital colapsado decide a qué paciente salvar primero y a quién dejar en la sala de espera, las familias están haciendo exactamente lo mismo con sus recibos. ¡Qué duro! Ponen todas las facturas en la mesa del comedor y deciden: vale, este mes pago la luz para que no nos la corten, pago el mínimo de la tarjeta A y dejo sin pagar la tarjeta B y el seguro del coche, y a ver qué pasa. Cualquier planificación a futuro ha saltado por los aires. Es pura supervivencia a 30 días vista. Ya. Y a todo esto hay que sumarle la lose de los préstamos estudiantiles. Porque hubo una pausa durante la pandemia, la gente pudo respirar un poco, pero esas ayudas se acabaron. Sí, volvieron a la realidad de golpe. Ahora mismo, la tasa de morosidad grave en préstamos estudiantiles, es decir, gente que lleva más de 90 días sin pagar, pasó de menos del 1% a finales de 2024 al 16,19% a finales de 2025. O sea, se multiplicó por 23 en solo un año. Ahora mismo, 1 de cada 4 prestatarios está oficialmente en mora. Lo cual nos lleva a chocar frontalmente con la narrativa oficial del empleo, porque la defensa habitual frente a estos datos de deuda es decir, sí, bueno, la gente debe dinero, pero hay pleno empleo y la gente tiene trabajo para pagarlo. Eso te iba a decir. Si la bolsa sigue marcando máximos y siempre oímos que hay pleno empleo, ¿cómo es posible que un cuarto de los estudiantes no pueda pagar y más de la mitad del país tire de tarjeta revolving para comer? O sea, ¿algo no cuadra? Porque estamos presenciando lo que los economistas de la Reserva Federal llaman una economía en forma de K. Visualiza la letra K mayúscula. Vale, la tengo. La línea que va hacia arriba representa a un segmento muy específico de la población, que posee activos, gente con carteras de acciones, inversiones tecnológicas y, sobre todo, propiedades inmobiliarias ya pagadas o con hipotecas antiguas muy baratas. Para ellos, la economía va mejor que nunca. Sus activos se han revalorizado. Claro, viven en otra realidad. ¿Y la línea que va hacia abajo? Exacto. La línea que cae en picado es la clase trabajadora y media-baja. Son aquellos cuyo principal ingreso es su salario mensual, un salario que ha sido sistemáticamente devorado por la inflación de los últimos 3 años y que ahora tienen que hacer frente a ese triaje financiero del que hablábamos. Buf, es que es dividir el país en dos. Y sobre el mercado laboral, perdona que te cuestione esto un momento, pero el desempleo oficial está en el 4,5%. Sí, ese es el dato oficial. A ver, si hablas con alguien que vivió la crisis de 2008 en España, un paro del 4,5% le suena a ciencia ficción, le suena a paraíso absoluto. ¿Por qué de repente los analistas de Goldman Sachs dicen que estamos entrando en una velocidad de estancamiento? Es una duda muy lógica. El 4,5% aislado, pues no parece catastrófico. Pero en economía la tendencia es casi más importante que la foto fija. Vale. En febrero de 2026, la economía no solo no creó empleo, sino que destruyó 92.000 puestos de trabajo netos. De los últimos 9 meses analizados, 5 tuvieron un crecimiento laboral negativo.
El ritmo general de contratación ha caído a niveles de unos 34.000 puestos mensuales, que es un mínimo post-pandemia. Ah, vale, vale. O sea, el problema no es la altura a la que vuela el avión ahora mismo, sino que los motores se están apagando poco a poco. Ha prestado Goldman Sachs de la aviación. Si un avión vuela demasiado despacio, pierde la sustentación que lo mantiene en el aire. Y cae. Y si vas a la velocidad de pérdida, cualquier pequeña turbulencia, cualquier ráfaga de viento inesperada, te hace caer en picado. La economía actual está creciendo a un ritmo tan anémico, entre el 1,25% y el 1,75%, que cualquier shock externo provocaría una recesión automática. Si conectamos esto con el panorama general, Es que da vértigo. Y si hay un lugar donde esa letra K de la economía rompe los esquemas por completo, es en el mercado de la vivienda. Porque, sinceramente, es para echarse a llorar. es un drama, sí. Desde 2020, los precios de las casas a nivel nacional en Estados Unidos han subido un 50%. 50% en apenas 6 años. Pero los ingresos de las familias solo han crecido un 29%. Hay una brecha de 21 puntos que es básicamente un muro de hormigón armado para cualquiera que quiera comprar su primera casa. Y si conectamos esto con el panorama general de los tipos de interés que mencionábamos antes, la barrera de entrada se vuelve infranqueable. Pensemos en los mecanismos que operan detrás de una hipoteca. A ver, En 2021, los tipos estaban cerca del 3%. Hoy rondan entre el 6,3% y el 6,5%. ¿Qué significa esto en la práctica? Si alguien logra ahorrar de milagro y va al banco a pedir una hipoteca de $400.000 para una casa familiar estándar, hoy pagaría una cuota de unos $2.500 al mes. madre mía. ¿Y si hubiera comprado la misma casa hace 3 años, cuánto sería? Pues unos $1.900. Son $600 de diferencia al mes. Más de $7.000 extra al año, solamente en intereses, por los mismos ladrillos y el mismo tejado. Esto me recuerda a una imagen muy clara, no sé. Es como estar corriendo en una de esas cintas del gimnasio, Sí. pero hay alguien externo que constantemente te está subiendo la inclinación de la cinta. Esos son los precios disparados de la vivienda, de la comida, los intereses, mientras que al mismo tiempo te bajan la velocidad a la que puedes correr, que sería el estancamiento de tu salario y las menores oportunidades laborales que hablábamos. Exacto. Te esfuerzas el doble, sudas el doble, corres hasta quedarte sin aliento, pero matemáticamente te vas resbalando hacia atrás hasta que te caes de la máquina. Es una analogía perfecta porque ilustra el componente estructural del problema. No es falta de esfuerzo. Es que las condiciones del entorno se han vuelto hostiles, muy hostiles. Y esa caída de la máquina es algo que los grandes actores financieros, los de la parte alta de la K, ya están detectando en sus radares. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo se están preparando las altas esferas para lo que le está pasando a la calle? Pues según los datos, se están preparando para un golpe duro. Porque a diferencia de otras épocas donde Wall Street siempre vendía optimismo pase lo que pase, ¿no? Ahora están siendo inusualmente sinceros. Sorprendentemente sinceros. Fíjate, Moody's Analytics tiene un modelo predictivo basado en aprendizaje automático en inteligencia artificial pura y dura, libre de sesgos humanos o esperanzas políticas. Y a principios de 2026 ese algoritmo ha determinado que hay un 49% de probabilidad de recesión. O sea, es básicamente tirar una moneda al aire. ¿Cara o cruz? Y el contexto histórico de ese 49% es lo verdaderamente revelador de todo esto. La última vez que el modelo de Moody's arrojó una probabilidad de recesión tan alta fue en septiembre de 2007. Uf, justo 12 meses antes de que el banco Lehman Brothers colapsara y arrastrara a toda la economía mundial. ¿Qué escalofrío? Exactamente. Y no están solos en este diagnóstico, ¿eh? JP Morgan estima un 35% de riesgo, Goldman Sachs un 30%. Por el lado de la calle, el índice de confianza del consumidor cayó a 53,3 puntos. Históricamente, siempre que ese índice toca ese nivel, la economía ya está en recesión o a punto de entrar en ella de cabeza. Es que las señales están por todas partes. Sí, sí. Y la confianza de los constructores, que son los que apuestan su dinero en el mundo físico comprando terrenos y levantando edificios de verdad, lleva 2 años hundida en zona negativa, concretamente en 38 puntos. Pero a ver, si todos los semáforos están en rojo y los indicadores se parecen tanto a los de 2007 y 2008, ¿por qué hay un tono de preocupación estructural mayor ahora? O sea, ya pasamos por el abismo en 2008 y con mucho dolor el sistema sobrevivió, ¿no? Sí, pero esa es la clave absoluta de todo nuestro análisis de hoy. La diferencia monumental entre la crisis de 2008 y el panorama de 2026 es el margen de maniobra institucional.
Explícame eso. Las herramientas de las que dispone el Estado para apagar el incendio. En 2008, a pesar de que el sector privado y bancario estaba en ruinas absolutas, el balance del gobierno federal estaba relativamente sano. Los niveles de deuda pública eran bajos y los costes de intereses eran totalmente manejables. Claro, claro. Eso fue lo que permitió que el gobierno interviniera a lo bestia. Pudieron inyectar billones de dólares, rescatar bancos, salvar la industria del automóvil y básicamente hacer de soporte vital para toda la economía global sin que el país quebrara. Efectivamente. Existía lo que podríamos llamar un gran fondo de emergencia implícito en las arcas públicas. Ya. Pero tras 15 años de políticas expansivas, de rescates, de crisis pandémicas y de gastos sin freno, ese margen se ha evaporado. Ese colchón de seguridad se ha transformado en esa factura anual de más de $1 billón en intereses que comentábamos al inicio. Madre mía. O sea, para que lo entendamos de forma sencilla y lo visualicemos bien. En 2008 íbamos en un coche a 150 por hora, nos estrellamos contra un muro, pero el coche tenía todos los airbags intactos. El gobierno los activó, nos dimos un golpe tremendo, pero sobrevivimos. Sí, buena imagen. Lo que me estás diciendo es que ahora mismo, en 2026, para poder pagar la gasolina del día a día y los intereses del crédito del coche, el gobierno ha tenido que desmontar y vender el sistema de airbags. O el paracaídas de emergencia que usamos en 2008 lo hemos vendido para poder pagar los intereses del avión que estamos pilotando ahora mismo. Es una imagen dura, pero mecánicamente es muy certera. El déficit federal proyectado solo para este año 2026 es de $1,9 billones. Otra vez los billones. Sí. El gobierno tiene que destinar una porción gigantesca de sus ingresos solo a pagar a sus acreedores antes de poder legislar sobre cualquier otra cosa. Si mañana la economía entra en una recesión severa, la capacidad del Estado para emitir nueva deuda y organizar un rescate masivo está limitadísima. Están atados de pies y manos. Y si intentan imprimir dinero a esa escala otra vez, se arriesgan a desatar una crisis inflacionaria aún peor, o a que los mercados pierdan la fe definitivamente en los bonos del Tesoro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y miramos el gran tapiz que hemos estado tejiendo hoy, esa frase de estabilidad simulada cobra todo el sentido del mundo. Absolutamente. Tenemos, por un lado, un crecimiento del PIB que aparenta robustez, pero que en realidad se apoya en un espejismo técnico de importaciones de IA y distorsiones logísticas temporales. Y por otro lado, sosteniendo esa frágil ilusión, tenemos a una población dividida por esa economía en forma de K, con una base mayoritaria que sufre un estancamiento laboral camuflado por estadísticas amables y que sobrevive haciendo triaje financiero mensual, tirando de tarjetas revolving al 22% de interés solo para poder poner un plato de comida en la mesa. Todo esto mientras el propio gobierno está tan ahogado en sus propias deudas que gasta más en pagar intereses que en defender sus fronteras o en sanidad. O sea, no es un escenario alentador. No lo es. Pero vuelvo a la idea inicial que mencioné. Comprender estas dinámicas, conocer las matemáticas detrás de la inflación, de la deuda y de los faroles estadísticos, no debe llevarnos a la parálisis ni al catastrofismo. Claro, no ganamos nada entrando en pánico. Cuantificable. Wall Street ya lo está cuantificando. El verdadero riesgo no es la crisis en sí, sino estar ciegos ante ella. Cuando comprendes dónde están las grietas, puedes empezar a proteger tu propio entorno financiero y tomar decisiones informadas. Totalmente. Cerrar los ojos y taparse los oídos no va a amortiguar el impacto si la cinta de correr finalmente se detiene. Hemos analizado a fondo cómo la deuda asfixiante de las familias choca de frente con la deuda histórica del gobierno. Y todo el sistema, en su conjunto, parece aguantar la respiración, esperando que nadie exija saldar las cuentas de golpe. Exacto. Y esto me deja con una última reflexión, algo que quiero dejar en el aire para quien nos escucha hoy, para que lo medite por su cuenta en casa. Hemos dejado claro que los airbags institucionales que nos salvaron en 2008 ya no están instalados en el vehículo. Han desaparecido. Si la red de seguridad gubernamental que salvó al sistema en 2008 ya no existe porque el propio gobierno está ahogado en deudas, cuando la próxima crisis finalmente estalle, ¿quién asumirá el papel de salvador de última instancia? ¿O acaso hemos entrado en una era donde los rescates económicos masivos a los que estábamos tan acostumbrados son pura y simplemente matemáticamente imposibles? La próxima vez que salga un titular en las noticias celebrando el último récord histórico de la bolsa o la supuesta calma del mercado,
Merece la pena detenerse un segundo y recordar los engranajes invisibles y bastante oxidados de los que hemos hablado hoy. Nos vemos en la próxima inmersión a fondo.